Por ello vamos a someter al análisis. Fernando Estecha está con nosotros en directo. Fernando, qué gusto recibirte en esta conexión global. Gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias a ustedes por la invitación, Paula. Fernando, es importante entender si realmente Polonia tiene la capacidad para tener un ejército de estas proporciones, tomando en cuenta que además no es desconocido que el continente europeo ha decidido emprender una carrera absolutamente armamentística y militar. Sí, desde el punto de vista tanto de la situación política polaca como de la situación de infraestructura en el marco de este contexto que estás marcando, que es una creciente militarización, notable militarización, que redunda además en el aumento del porcentaje del PBI de cada uno de los países, más allá de la propuesta de Trump sobre esto, en la inversión de crecimiento militar. Polonia, claro que está en condiciones, ha destinado este año cerca del 5%, el 4,8% del presupuesto, el año pasado el 25%, 4,8% del PBI en inversión. Está comprando 400 tanques surcoreanos, cientos de tanques Abrams norteamericanos, y está proponiendo, como bien decía recién la colega, un crecimiento de su tropa a expensas de su propio presupuesto, de su tropa activa hacia el 2030 para llevarla a 500.000 efectivos activos y cerca de 300.000 en reserva. Así que en condiciones, sí está en condiciones. La propuesta de cooperación o de ejercicios comunes con Francia despierta todas las alarmas rusas y bielorrusias, no tanto por ser ellos además la hipótesis de conflicto en el juego de guerra, sino además por la utilización por la simulación de utilización de ojivas nucleares, que eso es parte del acuerdo histórico que con la disolución del Pacto de Varsovia se había desarrollado en su momento entre Unión Soviética, bueno, la disolución del Pacto de Unión Soviética, Rusia y Europa. Así que hay un detalle que me parece que no hay que dejar de considerar acá, que es la disolución de los acuerdos START 3, que son los acuerdos de regulación de la cantidad de ojivas nucleares que cada país podía tener, y eso terminó en febrero. Es decir, nosotros estamos en un momento histórico ahora donde hasta febrero Rusia y Estados Unidos tenían una regulación sobre la cantidad de ojivas nucleares que podía haber en el mundo. Ese acuerdo terminó en febrero y no hubo ninguna conversación, ni hay ningún dispositivo que haya previsto la continuidad de esa regulación o la continuidad de esa mensura. Así que enfrentamos un mundo donde el mundo que conocimos de acuerdo a normas y los acuerdos que habíamos conocido hasta aquí están todos en discusión, por lo cual Polonia, entendiendo esto y hablando una cosa que no es menor, lo que planteó el ministro de Defensa, Kosaniak Kamins, él está planteando: Polonia está en un estado de preguerra. Para él la guerra de Europa con Rusia es inevitable, lo ha manifestado así públicamente, por lo cual obviamente la reacción a través de Petkov de parte de Rusia es más que entendible y atendible. Ahora, Fernando, en medio de todo este escenario que no deja de ser interesante y al mismo tiempo preocupante seguramente para la propia seguridad nacional de Rusia, en medio de un conflicto generado al este de Europa, una crisis ucraniana envuelta en medio también de corrupción, y podemos seguir hablando sin lugar a dudas de varios escenarios. Pero aquí, ¿cómo queda sobre todo la conformación de una OTAN, esta organización transatlántica del norte, donde inclusive Donald Trump desafiaba dos escenarios: o que desaparezca porque no ha logrado cumplir sus expectativas belicistas, o el segundo, de que estos países que forman parte de esta organización transatlántica pues puedan dar el 5% de su Producto Interno Bruto, algo que actualmente en medio de la economía de una nueva guerra desatada con Irán se hace cada vez más imposible, si vale el término, porque ¿de dónde van a sacar los recursos? No, eso está claro. Yo creo que depende mucho del destino de la OTAN. Y vos fíjate que Kosiniak Kamis lo que está planteando es la reacción de la Unión Europea. No está planteándoselo a la OTAN, se lo está planteando a la Unión Europea, porque además, siendo el propio Donald Tusk, el primer ministro polaco, uno de los más fervientes defensores de la OTAN, es a la vez uno de los más críticos respecto de la situación actual de la OTAN, donde dice que es una organización que está prácticamente en disolución, ¿no? No solo por el abandono de Estados Unidos. Entre la propuesta de Kosiniak Kamis está además la incorporación de miles de soldados norteamericanos en el territorio polaco, ¿no? Ellos no solo están planteando crecer su propio ejército, sino además incorporar soldados norteamericanos en el territorio polaco,
a lo que la tendencia de Estados Unidos respecto de la OTAN es estar retirando. Retiró hace muy poquito 5.000 efectivos de los 36.000 que tiene estacionados en Alemania, es el lugar donde más efectivos estacionados tiene. En tanto Estados Unidos, en tanto Donald Trump esté a cargo de Estados Unidos y esos impacten la OTAN va a estar respecto de la alianza con Estados Unidos muy debilitada, y hay países como Francia que pretenden encabezar y siempre estuvo en como proyecto histórico la posibilidad de una defensa europea más allá de la OTAN. Y eso sí me parece que Polonia lo entiende en el marco de lo que debe ser preocupante no solo para Rusia, sino para el mundo, de una Europa que está muy debilitada, que tiene recesión económica, que tiene problemas energéticos serios y que percibe como amenaza militar a Rusia, por lo cual entró en una carrera armamentista parangonable con la carrera que va del 14 ya por la década del 30, digo, que después derivó en la Segunda Guerra Mundial. Así que me parece que en ese sentido es preocupante. En cuanto a la OTAN, esto podríamos decir, Polonia cumple con lo que pide OTAN, pero no está pensando en OTAN, está pensando, vos pensás que los bálticos, Ucrania y Polonia son siempre el colchón, han funcionado siempre como colchón respecto de la amortiguación de la conflictividad con Rusia. En eso, como rol geoestratégico o geomilitar, no está cambiando mucho la idea ni de la OTAN ni de la posibilidad de una defensa europea respecto de la hipótesis de conflicto en Rusia. Lo que me parece como conclusión es, está claro que con OTAN o sin OTAN, con defensa de Unión Europea o sin ella, lo que está muy claro es Europa está pensando a Rusia como hipótesis de conflicto principal, inminente y prácticamente fatal. Del otro lado, Putin se ha cansado de plantear que esto no es así, pero si te ponen misiles, porque además entre la militarización de OTAN está planteando la producción de Patriot en el propio territorio polaco. Si te ponen misiles, si te hacen amenazas, si te hacen ejercicios nucleares en tu frontera, obviamente, por más que vos no quieras atacar, tenés que defenderte. Todo esto además se da en medio de un escenario de una advertencia clara de violaciones de alto al fuego, de más de 1.600 oportunidades por parte de Ucrania y sobre todo lo que podría suceder en el día de la Guerra Patria, de la Gran Guerra Patria, el Día de la Victoria, en estos homenajes que también podría encender aún más el conflicto y llevar a un escenario de una guerra eterna en medio de todos los intereses que allí se barajan. Fernando Esteche, como siempre, gracias, director de PIA Global, por habernos acompañado hoy con su valioso análisis en esta conexión global. Gracias por su tiempo para Telesur. Gracias a ustedes por la comunicación. A usted por atender nuestra llamada.